Cuando en la mala, ¿oyó? Él sigue siendo el soberano. En nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo leemos el versículo 1, después el 8 y después el 5. Todos. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El versículo número 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En el versículo número 1, el Señor narra el momento histórico de la vida de Job que él había construido. Los años sirven a todos los seres humanos para construir. Algunos piensan que otros deben construir para ellos, que los padres, los abuelos, los tíos, los que viven mejor, deben construir para ellos. Mas Dios a cada uno le da la vida y le da los días de los años para construir. Job decidió construir una vida de hombre perfecto, una vida de hombre recto, una vida de hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es altamente significativo porque Job es antes de Abraham. Y nosotros sabemos en el libro de Génesis que a Abraham fue el hombre que Dios le dio una promesa e hizo un pacto para que él y su descendencia fueran su pueblo. Entonces, si Job es antes de Abraham, él había decidido construir su vida en la perfección de Dios por el testimonio que había quedado en la tierra por la descendencia de Sem. Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la decisión de Job. La vida de este hombre en la Escritura es conocido a través del momento de su historia y también por el testimonio que Dios dio de Job. Una cosa es lo que él decidió hacer con su vida y otra cosa es lo que Dios miraba, lo que Dios calificaba de eso que Job había hecho. En el versículo número 8 que todos leímos, dice que Dios le dijo ¿a quién? A Satanás. ¿No has considerado a quién? Mi siervo. En la tierra él vivió como hombre, hombre perfecto, hombre recto, hombre temeroso de Dios, hombre apartado del mal. Mas para Dios, ¿qué era? ¿Su qué? Su siervo. Ante Dios, él era siervo de él. Y era un siervo ¿cómo? Que no hay como él, que dice, en la tierra. Entonces, Job era ¿qué? Un siervo ¿cómo? Único. Único. No hay como él, lean conmigo. No hay otro como él en la tierra. Él era único.
único que siervo, varón, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Las personas lo conocieron como un hombre perfecto y recto. Y Dios testifica de él que es su siervo, varón perfecto, temeroso de él y apartado del mal. Había una unidad entre lo que Job vivía y hacía y lo que Dios calificaba de Job. Muy bien. La perfección de Job comienza a manifestarse en el testimonio de Dios y en su obra. El versículo que acabamos de leer, que fue el último, el versículo 5, dice: acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite. ¿Cuál convite? Los que estaban en el 4. Dice que sus hijos iban y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Cuántos hijos tenía Job? Versículo 2, 7. Así que cada día de la semana que había cada día de la semana un banquete. Un banquete para 10 personas. ¿Y de qué se preocupaba Job en esos banquetes? No de la comida, no de la bebida. ¿De qué se preocupaba? Dice que se preocupaba, según el versículo 5, de la santidad de sus hijos. Dice, él que enviaba y qué, y los santificaba. ¿De qué manera los santificaba? Vamos a mirar, dice, se levantaba de mañana y ofreció holocaustos sobre el número, conforme al número de todos ellos. ¿Cuántos eran los hijos? Entonces, ¿cuántos holocaustos ofrecía? 7. 7. Podían ser 7 carneros, 7 becerros, 7 bueyes, 7 novillos, 7 ovejas. Eran 7 animales que sacrificaba. ¿Cuál era su propósito? Santificarlos. ¿Por qué? Porque pensaba, quizá, no era que había oído, ni visto, ni sus siervos le habían llevado el mensaje. Si tú supieras lo que dijeron allá en el banquete, no. Dice, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Le preocupaba el pecado, le preocupaba la blasfemia, y por ello ofrecía 7 sacrificios a Dios para que fueran santificados. La palabra de Dios también nos dice, ¿qué más hacía Job? Leamos en el capítulo 4, el versículo número 3 y el versículo número 4. Dice el versículo 3, en el testimonio que da Elifaz, uno de sus amigos que le fue a visitar. Dice, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Además de preocuparse de la santidad de sus hijos, ¿qué más hacía? Enseñaba. ¿A cuántos? A muchos. ¿Y qué hacía con los débiles? Fortalecía sus ¿qué? Sus manos. Y el versículo 4, al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Enseñaba a muchos, fortalecía las manos débiles y enderezaba con sus palabras al que tropezaba y esforzaba las rodillas que decaían. A Job le venía en su vida de quehacer la atención
a los débiles, la atención a los que tropiezan, la atención a los que decaían. Tenía tiempo para eso. Seguimos en el capítulo 29, versículo número 7. Estamos hablando de la vida antes de la aflicción en Job. Job capítulo 29, versículo número 7. Versículo 7, después leemos el versículo 12 y después el 13. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Versículo 9. Versículo número 12. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Pasemos para el versículo número 15. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Vamos al versículo número 13 en el capítulo número 31. Capítulo 31, versículo 13. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo. Ahora volvamos al capítulo 31. En este mismo capítulo 31, miremos el versículo número 16 y después el 17. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. 18. Porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Leamos nuevamente en el capítulo 29, el versículo número 17. Capítulo 29, el versículo número 17. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. ¿Qué tenemos aquí? ¿A quién más? Además de los débiles, ¿a quién más? Además de los que se torcían, ¿a quién más? Además de aquellos cuyas rodillas decaían. Tenía en cuenta Job. Volvamos a mirar, ¿qué más dice? Pobre, ¿qué más? Huérfano, ¿qué más? A la viuda. Al ciego, ¿quién más? Al menesteroso, ¿a quién más? Al cojo. Todas esas personas que presentan un estado de debilidad y un estado de necesidad. Job se ocupaba de todas esas personas y a cada uno le daba conforme a su necesidad. Dice la Escritura que era ojos para quién y pies para quién, padre para quién, para el menesteroso. Y si algo no entendía, dice que con diligencia, ¿qué hacía él? Se informaba para poder juzgar con justo juicio. Este era Job en su ser.
y su hacer. Miremos ahora qué más hacía Job. La Biblia dice que él ponía su asiento en la plaza. Estamos hablando del estado de Job antes que le viniera la aflicción y la angustia y todo lo que le vino antes. Ahora pasemos al capítulo 29 nuevamente, el versículo número 8. Dice, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos que se levantaban y estaban en pie. Leamos al 9, el 10. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. ¿Quiénes estaban aquí? Jóvenes, ancianos, príncipes y principales. ¿Qué hacían los jóvenes cuando veían a Job en la plaza? Se escondían. ¿Qué hacían los ancianos? Se levantaban y se quedaban de pie delante de Job. ¿Qué hacían los principales, los príncipes? Se quedaban calladitos, ¿verdad? Y los principales, dice que la lengua se pegaba a su paladar y su voz se apagaba. Entonces, era una persona de gran autoridad que inspiraba reverencia y respeto ante los jóvenes, los ancianos, los príncipes y los principales. Estamos hablando de gente de poder, de gente de dominio en medio de una sociedad. Y ellos tenían un respeto, una reverencia a la persona de Job. Ahora avancemos al versículo 21. 21, 22, 23, 21, 22 y 23. Dice, estoy en el capítulo 29. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Muy bien. El respeto. La voz de consejo de Job era sin réplica. Lo que él aconsejaba se daba por ley y por verdad. Y dice que la razón de Job quedaba sobre esas personas. También dice que lo esperaban como a la lluvia. Y de lo que él decía, lo recibían como la lluvia tardía. Y Job era el que los calificaba, el que los evaluaba. Job era el que los certificaba. ¿Certificaba qué cosa dice la Biblia? El camino de ellos. Y él era como el jefe, como el rey en el ejército y como el que consuela a los que lloran. O sea, era una relación hermosa de autoridad, una relación de seguridad y una relación de afecto en la consolación. Así las cosas, pasamos de suministración a las personas débiles a la administración a las personas poderosas que tienen autoridad, que tienen dominio, que toman las decisiones
y que administran todos los procesos jurídicos de una sociedad. Entonces, mirando hacia Job, ¿era una vida de bienestar? ¿Aló? ¿Era una vida de satisfacciones? Sí lo era. ¿Era una vida de aceptación por parte de la gente que estaba alrededor de él? Sí. Su vida tenía un propósito. A veces las personas se quejan y dicen, ¿yo para qué voy a seguir allí si hay nadie me para bola? ¿Yo para qué me voy a esforzar si esa gente no valora mi trabajo? ¿Yo para qué me voy a seguir allí porque si esa gente me ignora? Pero este no era el caso de Job. Era un hombre ¿cómo? Valorado, aceptado, necesario. Eso era Job. Así que a nivel de la satisfacción personal por su trabajo, por el desempeño de sus habilidades, de sus cualidades, de sus destrezas, por la experiencia que tenía, por la sabiduría y la ciencia que habitaba en él, él era un hombre satisfecho. Satisfecho. ¿Cuántos quisiera que le pasara así como Job? Así, no como lo que le pasó de la aflicción, sino ese estado, ¿verdad? También el versículo número 25, recordemos que él era el que calificaba, era el jurado, era el jurado. Ahora, vayamos de la vida jurídica de Job, de la vida de la familia de Job, a su ser interior. Leamos en el capítulo 29, el versículo número 14. Job, su ser interior. Versículo 14 dice, me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. ¿Qué tenía puesto en la cabeza? La rectitud. ¿Y qué le cubría? La justicia. La rectitud. Para él lo recto era su manto exterior y la diadema, la corona que tenía en la cabeza. Pasemos al versículo número 11 del capítulo 23. En el capítulo 23, miremos el versículo número 11. Dice él mismo, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Versículo 12, del mandamiento de sus labios, nunca me separé, guardé las palabras de su boca, más que ¿qué? Que mi comida. Esa era su decisión, guardar las palabras de Dios más que ¿qué? Que su comida. Fue su decisión, darle más valor al guardar la palabra de Dios que comer. ¿Qué comer? ¿Y cuántos de nosotros dejamos por el comer o por el plato de lentejas a Dios? ¿Verdad? Llámese eso una mejor oportunidad, llámese eso un ascenso, llámese eso un aumento de salario. Ya no tenemos tiempo para leer la palabra, y menos para acordarnos, y menos para recordarla, y menos para guardarla. Queremos es que otros se la sepan y nos la digan a nosotros. Y después que nos la digan, que nos la expliquen. Y después que nos expliquen, que nos lleven en oración. ¿Aló? Porque es otro el que lo tiene que hacer. ¿Pero qué decidió Job? Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca, ¿qué? Más que ¿qué? Que mi comida.
qué era más importante para Job? Guardar la palabra de Dios. Estamos hablando de la vida interior de Job. Ahora volvamos al capítulo 31, el versículo número 24. Job, capítulo 31, versículo 24. Y en este capítulo, Job está afirmando su integridad. Y él dice: si puse en el oro mi esperanza, y si dije al oro, mi confianza eres tú. Él está citando esto, que si él hizo eso, que Dios lo castigue. Pero ¿quién había sido su confianza? Su confianza y su esperanza había sido Dios, no el oro ni las riquezas. En este capítulo 31 vamos a seguir con otros. Leamos el versículo número 7. Dice: si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos. Que quiere decir que nunca él se apartó del camino de Dios y su corazón no fue tras sus ojos y nada se le pegó a las manos. El versículo, estoy en el 31:7. Ahora 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job tenía tanta integridad que él hizo un pacto con sus ojos. ¿Qué dice la Escritura? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Job había hecho un pacto que él no iba nunca a codiciar, a mirar una virgen, porque él era un hombre casado. Era un pacto que él había hecho. La mujer de Job no pasaba detrás de él viendo a quién miraba, a quién tenía en el celular, qué secreto tenía que no le quería mostrar. No. Job mismo. Job solito. ¿Qué dije yo de risa? Sí, porque hay hombres que tienen cosas en su celular y la mujer, ¿y por qué no me lo deja agarrar? ¿Y no, por qué no me lo deja aguantar? Mira, ¿quién tienes ahí? ¿Sí? Con Job no había esa situación. ¿Porque qué? Él había hecho un pacto con sus ojos. Un pacto con sus ojos. Y él mismo hace unas preguntas. Y esto es para todos los que anden en esa situación embolatada. Los que están allá en sus casas y los que estén aquí sentados. Dice: porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y entrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Él no lo hacía porque él sabía que Dios, si él hacía eso que iba a hacer, no le iba a dar ni galardón ni heredad. Iba a tener quebrantamiento, iba a tener extrañamiento, o sea que Dios no lo iba a conocer. Como dice el Señor que dirá en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. ¿Qué va a decir él? Apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Entonces, Job sabía
que él podía ser perfecto y recto. Y si lo era, Dios no le iba a pasar por alto que le echara el ojo a alguna pelada. ¿Oyó? No lo iba a pasar por alto. Seguimos. Estamos mirando a Job en su ser interior. Ya aquí no tiene nada que ver las otras personas, son sus propias decisiones, él con Dios, en integridad. Leamos ahora en el versículo número 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, dice él, si él hizo eso, dice, muela para otro mi mujer y otros, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Antes los jueces castigaban el adulterio, ahora no. Ahora le dicen, divórciese. Pero en ese tiempo era castigado. Y Job dice que en su corazón decidió amar la verdad en lo íntimo y no codiciar la mujer de su prójimo, ni a las pelás, las vírgenes, ni a las mujeres casadas. Una decisión de él con Dios. Porque algunos dicen, no, las vírgenes no, porque te ganas el problema. Pero las otras no, eso es carretera lisa. Ni las unas, ni las otras. Ni a las vírgenes, ni a quién más, ni a las casadas. Era la decisión de Job. Ahora leemos el versículo número 27. Y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Un hombre que amó la verdad en lo íntimo, que nunca se dio a engaños, que afuera era un hombre justo, pero que también en su corazón decidió que solamente la verdad iba a vivir dentro de su corazón. Si miramos esto, tenemos a un hombre que aún para él, el que dirán, la opinión de los demás no le fue significativa para él dejar de hacer lo malo. Vamos a leer en el versículo número 33 y 34. Dice, vamos a leer el 33, 34. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera quien me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. ¿Cuántas personas niegan un pecado por temor a qué? A que los menosprecien. ¿Cuántas personas niegan un pecado y lo encubren por temor al que dirán? Y el que dirán son los compañeros de trabajo, el que dirán es los vecinos de la calle, el grupo de amigos. Job no temía esto. Él dice, mi confianza es el Omnipotente. Él testificará por mí. Yo no voy a hacer iniquidad, yo no voy a esconderla en mi seno, yo no voy a encubrir mis transgresiones. Yo vivo delante de Dios. Esa fue la vida de Job como hombre en su secreto, allá en su corazón, en su espíritu, en su mente. Y vamos a mirar a Job
en su vida de comportamiento social en su casa. En su casa. Porque hay personas que son buenas en el trabajo. Hay personas que son buenas a nivel de su grupo de amigos. Yo he escuchado a gente que dice, bueno, es verdad que dicen todo ese poco cosas malas de él o de ella, pero a mí nunca me ha hecho nada malo. Entonces yo no puedo negarle mi amistad porque conmigo se ha portado lo más de bien. Hay gente que es mala para uno y bueno para otros, pero no porque tenga la linda cara, sino porque a esos otros no les ha hecho nada malo. Y Job dice que allá en la vida social, con la gente que se acercaba a su casa, gente que es calificada según el 31:16, los pobres. 31:17, el huérfano. 31:19, el desnudo. 31:19, el menesteroso. 31:21, el huérfano. Con esas personas que se acercaron a su casa, dice la Biblia, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí solo mi bocado y no comió de él el huérfano, si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta. Entonces él dice que si él hizo eso, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Job, ¿qué hizo con los pobres? No estorbó su contento. ¿Qué hizo con la viuda? No hizo desfallecer sus ojos. ¿Qué hizo con el huérfano? Compartió su bocado con él. ¿Qué hizo con el desnudo? Le dio vestido. Y al menesteroso le dio abrigo. Y al huérfano dice que le fue de ayuda. La gente que llegaba a su casa, a cada uno, él le atendía en su necesidad. Ahora pasemos al versículo número 32 de este capítulo 31. Y dice, el forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Aún en su casa había un espacio para ¿quién? Para el forastero que llegaba de sorpresa y para el caminante. Lo normal es que usted le avisen y se prepara. Pero Job vivía preparado ¿para quién? ¿Para quién vivía preparado para atender en su casa? El forastero. ¿Y quién más? Para el caminante. Y algo más, algo que no es fácil, pero él lo hacía. Versículo número 29 y 30. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Cuando el que le aborrecía fue quebrantado, Job no se alegró. Cuando el mal halló al que le aborrecía, Job no se regocijó, ni siquiera entregó al pecado su lengua, ni pidió maldición para su alma. ¿Qué le parece? ¿Era gratuito ese título de hombre perfecto y recto? No. Él lo vivía. Para él no era un estilo de vida, era la esencia de su propia
vida. Por esto, él puede testificar y decir, Dios me prosperó. Capítulo 16, versículo número 12. Capítulo 16, versículo número 12. En este momento de este texto, ya está metido en la aflicción, y en este capítulo 16, versículo 12, él dice, próspero estaba, y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Está hablando de que él estuvo, ¿qué? Próspero. ¿En qué consistió su prosperidad? Leamos el capítulo 1, el versículo número 10. ¿Cuál es el testimonio que dice Satanás de esa prosperidad? Versículo 10 dice, no le ha acercado ¿a quién? A él. ¿Quién estaba acercado? Jod. ¿Quién más estaba acercado? Y su casa. ¿Y quién más estaba acercado? Todo lo que tiene. ¿Cuántos anillos de seguridad tenía? Había 3 anillos de seguridad de parte de Dios. Uno para quién? Para Jod. Otro para quién? Y otro para quién? A todo lo que tenía. Dios había acercado a los 10 hijos. Había acercado a las 7,000 ovejas. Había acercado a los 3,000 camellos, a las 500 yuntas de bueyes y a las 500 asnas y a los muchísimos criados que él tenía. Dios había puesto su cerco, Satanás lo había visto y él mismo, diablo, no había podido traspasar ese cerco o cordón de seguridad. Porque era la seguridad de quién? Del omnipotente. También dice en este mismo versículo, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Esa era la prosperidad de God. El cerco de Dios. La bendición de Dios al trabajo de sus manos. Y ya leí cuánto era la hacienda de Jod, lo leímos en el versículo 3. Y el versículo 3 termina diciendo, y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Le gustaría a usted esa prosperidad? Algunos dicen, amén, amén. Ahí como ahí, con miedito ahí. Pero ese hombre estaba preparado, ¿verdad?, para administrar toda esa prosperidad. Ahora vamos a mirar, estando haciendo eso, siendo esa clase de persona, ayudando a todas personas débil, viuda, huérfano, menesteroso, forastero, caminante, o ciego, cojo, estando haciendo el bien. ¿Hemos estado haciendo algún mal por ahí? No, ni por dentro ni por fuera. Estando así, el versículo número 11. La propuesta de Satanás, ¿cuál fue? Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Cuál fue la propuesta? Extiende cuando ahora. ¿Y qué más? Toca todo lo que tiene. ¿Qué era lo que tenía? Los hijos, los camellos, las asnas, los bueyes,
las ovejas, ¿verdad? Muchísimos criados, era lo que él tenía. ¿Y cuándo pidió Satanás que lo tocara? Ahora. Le dio el tiempo, ahora. ¿Y qué más? Tócalo. Ahora tócalo. Bueno, ¿qué dijo el Señor? 12. He aquí que todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Qué podía hacer Satanás? Tocar. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más podía hacer Satanás? Tenía un límite. Tenía el poder para tocar todo, mas no tenía autorización para poner la mano sobre Job. Esa fue la propuesta y ese fue el permiso concedido. No puedes tocar a Job. Bueno, así fue. En un solo día, dice la Escritura, desde el verso 13 hasta el 19, dice el versículo 14 y el 15, que los sabeos tomaron los bueyes y las asnas, mataron a los criados y escapó el que llevó la noticia. ¿Cuántos bueyes eran? 500 yuntas de bueyes. ¿Cuántas asnas eran? 500 asnas. Y los criados que las cuidaban. Y los criados que araban el campo con esas 500 yuntas de bueyes. Todos los criados murieron. Y las 500 yuntas de bueyes y las 500 asnas fueron robadas por los sabeos. Muy bien. Ese mismo día, versículo 16, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuántas ovejas eran? 7,000. Con un solo candelazo murieron las 7,000 ovejas y los que las cuidaban. El tercero, versículo 17. ¿Vinieron quiénes? Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuántos camellos se llevaron los caldeos? Los 3,000 camellos. Así que sabeos, caldeos y fuego del cielo estaban arrasando ¿con quién? Con todos los bienes de la hacienda de Job. Ahora el versículo 18. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Un gran viento del lado del sur azotó las 4 esquinas de la casa, cayó sobre los jóvenes y murieron. ¿Cuántos murieron? 10. Un viento
y un fuego, sabeos y caldeos. Fuerzas enviadas para quitar los bienes a Job. ¿Qué hizo Job? Versículo 20. Se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. ¿Lo habían tocado a él? No, no lo habían tocado a él. No lo habían tocado, manifestó su dolor, manifestó su luto y adoró. Y la Biblia dice en el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él no dijo, Dios es el culpable. Estaba sano, con dolor, pero estaba físicamente sano. Y en esta condición pudo adorar a Dios. En esta condición pudo bendecir a Dios. En esta condición no le atribuyó a Dios ningún despropósito. Soberanía, soberanía. Estaba aceptando que Dios le podía quitar, ¿qué? Todo. Jehová Dios, Jehová quitó. Soberanía. Él estaba aceptando que Dios se lo había dado y que Dios se lo había quitado. Más cuando le tocan la carne, vamos a mirar en todos los capítulos cómo va desarrollando Job su actitud ante la soberanía de Dios. Hoy hemos visto su estado. Hoy hemos visto quién era él. Hoy hemos visto lo que él hacía. Y hoy hemos visto que al final, cuando pierde todo, lo que era material, incluyendo sus hijos, él bendice y adora a Dios. Mas en los próximos cultos vamos a mirar cómo va desarrollando su actitud cuando ante la soberanía del Señor, cuando le es tocada su piel, cuando es afligida su alma, cuando es atormentado su espíritu. Recordemos que ¿quién fue que le dio el permiso a Satanás? Dios. Dios fue el que le dio el permiso a Satanás. Y esto es con todos nosotros. Sé que el Espíritu de Dios está hablando a nuestro espíritu. Porque hemos entrado en la falsa doctrina de creer que cuando algo malo está pasando, Dios no está allí. Y Dios tiene su soberanía, aunque le dé permiso a Satanás. Amén. Pero es que a nosotros nos gusta el estado anterior de Job. No nos gusta que Dios diga, no has considerado a mi sierva, no has considerado a mi siervo. Ponga su nombre. Ni siquiera dice su nombre y se le olvidó. Dice, no, yo no quiero que a mí me pongan ahí. No, todavía no. Pero Job no sabía que Dios estaba poniéndolo a él en su perfección, en su rectitud, en su integridad, como un testigo, no para el diablo, porque Dios no necesita exhibir a nadie, como un testigo de fe, como un testigo fiel delante de su presencia.
y que nosotros no solamente somos siervos de Dios cuando las cosas nos van bien. Él espera que sigamos siendo sus siervos. Aún, vamos a leer, aún, capítulo 2. Cuando tú me incitaste, versículo 3, contra él para que lo arruinara sin causa. Seguimos siendo siervos de Dios aún cuando Dios nos quite todo, hijos, trabajo, bienes. Ay no, pastora, deténgase. Yo clausuro esas palabras en el nombre de Cristo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Lo dijo Habacuc, y Dios lo tenía en el propósito con Job. Y quiere que también esté en nuestro propósito, hermanos, porque Él sigue siendo el soberano, sigue siendo el que tiene el dominio, la autoridad y el poder, en el bien, en el mal, en la enfermedad y en toda situación de dificultad que venga a nuestras vidas. Vamos a orar. Sé que algunos se van preocupados, pero que esta palabra, el Espíritu de Dios que la ha traído, le dé entendimiento y le fortalezca. Y que todos esos pensamientos en el cual piensa que las cosas se le van a quitar así que sepa que si Dios quiere que lo pase, lo tiene que pasar, y procure que no se lo repita. Dice, peor, ahora nos dejó peor. Pero ese es el Señor. Tenemos que andar en la verdad de Dios, no en fantasías. Oremos. Padre, te damos gracias. Tú eres bueno, Señor. Tú nos amas y nos amas, Señor, con amor entrañable. Gracias, porque tienes cuidado de nuestros pensamientos, sabes nuestros sentimientos, conoces nuestras emociones, sabes el límite de nuestras debilidades y también de nuestras fortalezas. Sabes, oh Señor, que quieres con nosotros y tienes un plan perfecto para nuestras vidas. Quieres que seamos semejantes a ti, Señor, y quieres que seamos hallados en ti, no teniendo nuestra propia justicia, sino la justicia que es en ti por medio de la fe en Jesucristo. Quieres, Señor, que nuestras vidas, Señor, perseveren en el bien hacer en todos nuestros días, con todas, Señor, las situaciones de enfermedad, de dolor, de angustia, de aflicción, de necesidad, de debilidad, Señor, en toda situación, oh Padre Santo, que pueda oprimir nuestra vida, que pueda afligir nuestro cuerpo, Señor, que pueda, oh Señor, turbar, que pueda aterrorizar, atemorizar, Señor, cualquiera que sea, Señor, cualquiera de donde venga y como venga, Señor, tú esperas que nosotros permanezcamos fieles a ti, Dios mío, que no te servimos por lo que nos das, no te servimos, Señor, por lo que nos puedas proveer o lo que puedas hacer por nosotros,
somos tus siervos porque te amamos. Te amamos y queremos agradarte. Te amamos, oh Señor, y queremos, oh Dios mío, que nuestra obediencia sea conforme a tu santa voluntad. Padre, gracias por traer tu palabra en esta noche, Señor, para instruirnos, para corregirnos, para enseñarnos, Dios mío, que más, oh Padre Santo, que el ministerio, las obras que podemos hacer para ti, está el agradarte. Está, Señor, el amarte. Está, Señor, el ser fiel a ti, Dios mío. Gracias. Gracias, Padre Santo, porque nuestras obras de justicia son delante de ti como trapo de inmundicia. Y solamente, Señor, por la sangre de Jesucristo, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, podemos, oh Señor, por el poder de Cristo, con las fuerzas de Cristo, Señor, hacer las cosas, Padre. Muchas gracias, Dios mío, porque has venido con tu luz a nuestro entendimiento. Gracias, Padre, porque has venido, Señor, con tu ciencia para instruirnos, Señor, para hacernos conocer y entender, para hacernos comprender tus propósitos eternos, Señor, y que en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos, siempre te demos a ti el poder, te demos a ti la autoridad, te demos a ti el dominio, la majestad, la magnificencia, Señor. Y reconozcamos que solo tú eres soberano y altísimo. Gracias, mi Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Estamos despedidos.